¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con ánimo de lucro, ya lo saben, un programa de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy tenemos un nuevo programa especial y tengo a un amigo a mi lado que además es una de las personas que yo conozco que mejor y más divulgan cultura financiera en nuestro país. Es quizá uno de los responsables del repunte, todavía ligero por el arduo trabajo que implica, de cultura financiera que ha habido en nuestro país. Y yo tenía muchas ganas de tenerle aquí en Con ánimo de lucro, no solo para analizar cuestiones bursátiles, sino también para ahondar un poco en las raíces que le dieron a él la cosmovisión que tiene y cómo interpreta muchas de las cosas que están pasando hoy en día. Además, como responsable de contenidos de Value School, está en una semana grande porque estamos desarrollando durante esta semana el Summer Summit y de Value School, y por lo tanto, bueno, pues tendremos que preguntarle también por este particular. Así que, sin más dilación, nos vamos ya con Luis Alberto Iglesias, Luigi para los amigos. Luis Alberto Iglesias, Luigi, mi mosquetero más fiel. Estamos en verano, estamos en pleno Summer Summit. Bueno, aunque a nadie se le oculta que este programa está grabado y está grabado en otro momento del año, pero estamos en esa semana grande de Value School que cada año pues preparas con mucho mimo, me consta, con mucho esfuerzo desde principios de año prácticamente, y bueno, pues que está atrayendo cada año a más gente, ¿no? Bueno, es una iniciativa. Bueno, voy a empezar agradeciendo que me hayas invitado. Para mí es un gusto porque lo vamos a pasar bien, vamos a charlar y siempre es... Lo he conseguido, Lo he conseguido. Luis Alberto, como es de natural modesto, siempre dice, no, pero si yo lo que hago es traer a gente que sabe mucho y tal, sí. Y es de quien hay que aprender. El protagonista soy yo. Digo, no, Con ánimo de lucro vas a ser el protagonista. Voy a hacer una pequeña nota a pie de página. Realmente el responsable del aumento, en lo que haya colaborado Value School para que el aumento de la cultura financiera en España sea posible, que creo que está siendo posible, son Francisco García Paramés y María Ángeles León, su esposa, que son los creadores, los fundadores de Value School. Yo soy un afortunado, yo soy un chico con suerte, alguien que tiene su confianza para bueno, pues esa visión, encarrilarla en contenidos concretos, y junto con Celina y mi compañero Raúl somos 3 personas y hago un proveedor externo que hacen Value School y llegamos a muchísima gente. Entonces, siempre que dicen amigos, es que en España hay poca cultura, digo, mira, cada día mejor. Y Tu dinero nunca duerme, es una iniciativa de esta casa también con Value School que funciona como un tiro. En fin, el Summer Summit es otro ejemplo, otra muestra más de ese trabajo continuado. Consiste, para quien no sepa, en una escuela de verano para jóvenes entre 18 a 25 años. Entonces se les beca, y decimos beca porque aunque les pedimos que paguen algo, es una cantidad testimonial. Pagar 100 euros o 100 y poco, que es lo que les venimos cobrando por asistir durante una semana entera, 5 días, en formato intensivo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, a clases presenciales, con Francisco García Paramés, con gente, bueno, fondos de inversión, no voy a nombrar, Iván Martín, para quizá a la audiencia les suenen esos nombres, ¿no? Economistas, gestores de inversión, divulgadores como Gregorio Hernández, a quien tuvimos hace poco en el programa de radio, en fin, aprendiendo en directo con ellos y luego haciendo amigos de intereses comunes. Eso es que no tiene precio. Realmente tenemos unos gastos, evidentemente, funcionamos sin ánimo de lucro, y para que algo se valore, algo te tiene que costar. Entonces es un precio, risible para lo que uno recibe. Y es una idea que cuajó muchísimo, porque en el formato presencial los chicos hacen piña, hacen amigos. Una semana de convivencia con gente que es como tú, se hacen amistades para toda la vida. Yo te diré que en las primeras ediciones lo pudimos comprobar. Atraíamos a chicos y a chicas Y voy a decir chicos porque mayoritariamente esto es masculino. Yo no sé por qué, si queréis luego hablamos de eso. Las finanzas, el dinero, la inversión es como interesa más a hombres que a mujeres, pero traemos a los dos sexos. Y muchos de ellos vienen con la sensación de que en su pueblo, porque viene un chico de Ciudad Real o de Badajoz o de un pueblo de Galicia,
pues él no tiene con quién hablar de estas cosas. Hay grupos... Eso pasa mucho, ¿verdad? Sobre todo la gente más joven. De verdad, es como que se sienten como los raros, ¿no? No me gusta mucho, pues no sé, el reggaetón o los coches tuneados, yo qué sé de lo que hablan los jóvenes, yo hace mucho que no lo soy. Y ahí se encuentran durante 7 días con chavales como ellos, que han leído los libros que ellos han leído, que invierten como ellos, que tienen como modelos o aspiran a conocer a las mismas personas y que, ya te digo yo, que no tiene nada que ver con lo que se estila en televisión ni redes sociales. Somos muy privilegiados en el caso de que atraemos a gente que no es representativa de la media. Hace varios años tuvimos a Unai Ansejo, el presidente y fundador de Indexa Capital, como conferenciante inaugural. Él dio su charla, entabló un diálogo conmigo y después, tomando un convite, siempre hacemos un refrigerio, se me acercó y me decía: madre mía, estos chicos, ¿de dónde los sacáis? Digo, pues vienen solos, vienen ellos solos. Decía, porque es gente de mucho nivel, son chavales de 19, 20 años que saben mucho, que tienen lecturas. Digo, ya, somos unos privilegiados. Esto no es una muestra representativa, que nadie se haga aquí la idea de que España es esto, la juventud española. Pero bueno, es lo que atraemos y estamos encantados, ¿no? Yo tengo un símil y lo he contado muchas veces. Value School, lo que hacemos es como lo que ocurre en la película Campo de Sueños, de Kevin Costner. Susan Sarandon, que es la actriz que le hace la réplica, ¿no? La protagonista de la película, le dice en un momento, porque él tiene una idea loca, él quiere construir en un maizal, en medio de, no sé, Oklahoma, un campo de golf, de béisbol, porque es aficionado al béisbol. Y él quiere además hacerlo en homenaje a grandes jugadores de béisbol como Joe DiMaggio, bueno, estos yo no me sé los nombres. Sí. Y porque tiene la aspiración de jugar con ellos algún partido o sentirse que juega con ellos, ¿no? Y la otra le dice, mira, aunque sea una locura, build it and they will come. Tú constrúyelo, que ya vendrán ellos. Value School es eso. Se construyó un campo de juegos en medio de un maizal, un campo de béisbol, y los espíritus de los jugadores de béisbol se acabaron presentando. La película, a gol de Stripe, él juega un partido de béisbol con los fantasmas de sus ídolos, pues es lo que ocurrió en Value School. Se construyó un campo para que los interesados acabaran llegando, y siguen llegando. Vamos, el canal de Value School de YouTube tiene 400.000 seguidores, es una pasada. Y encima, además, orgánicos, no invertimos en bots rusos. Y que lo que planea en cada una de esas sesiones es conocimiento. Conocimiento no solo relacionado con la inversión, o sea, no yo que he estado, he tenido la gran suerte de participar en alguno de esos Summer Summit, fundamentalmente desde el programa Tu Dinero Nunca Duerme, que hemos estado allí en directo, hemos estado viendo a los alumnos, charlando con ellos, hemos tenido la suerte de entrevistar allí a Paco García Paramés. Es un enclave y un lugar y un momento en el que se comparte conocimiento, tanto de los alumnos hacia los ponentes como de los ponentes a los alumnos. No son clases de ponerte a tomar notas de fórmulas matemáticas para conseguir ganar el algoritmo de la bolsa. No, es conocimientos desde un punto de vista económico-financiero, pero que a mí una de las cosas que más me gusta de todo este mundo que yo he ido descubriendo poco a poco desde hace años es que en muchas ocasiones las enseñanzas que te dan estos ponentes, que te da este mundo, son enseñanzas que te valen para tu vida, son enseñanzas de vida que además resultan luego muy lucrativas, pero te dan una higiene vital fantástica. Mira, venía esta mañana pensando en el metro, en qué querría decir, ¿no? Y estoy haciendo... Estaba pensando, a ver qué va a preguntar el Luis Felipe, que me ha dicho que no me prepare nada, ¿no? Bueno, no lo he dicho así. Un poco también. Había una cosa que quería yo comentar contigo y voy a aprovechar esto, porque tú has dicho algo que es real. Y lo enlazo con lo siguiente. Estoy haciendo un curso de inteligencia artificial, de lo que me puede servir para mi trabajo, para el trabajo en Value School, pues las múltiples plataformas, el ChatGPT es una de ellas, Gemini es otra, y algo de lo que está claro es que pues el mero crear cosas, crear contenidos, hacer trabajos, informes, e incluso vídeos o escribir guiones, eso lo va a hacer la máquina mejor que tú. Un amigo mío me dice, yo es que estoy pensando en si decirle a mi hijo que vaya a la universidad o no, porque el GPT va a ser el mejor profesor que va a tener, además, en su casa. No se va a cansar, no le va a contestar mal, no le va a suspender, puede aprender lo que le dé la gana. Y esto, Luis Fer, no ha hecho más que empezar. Y hace poco en una conferencia escuché que, siendo ese el contexto en el que nos vamos a mover, los que difundimos información, tú, yo y muchos más,
Lo que el GPT no va a poder hacer nunca es el enamorarte de aquello por lo que tienes tu interés. Eso lo va a hacer el buen profesor. O lo va a hacer el pasar tiempo codo con codo, convivir con el gestor, el inversor, la persona que empezó como tú y que ya ha hecho su primer millón o que ya vive de las rentas. Eso GPT no te lo va a transmitir. Es enamorarte de esa materia y decir, pues, bueno, como hemos tenido tantos, ¿no?, profesores que nos han abierto los ojos y nos han epatado, nos han maravillado y han hecho que yo descubriera mi vocación de abogado, de arquitecto, de ingeniero, de inversor, de biólogo. Eso GPT no lo va a hacer nunca. Bueno, algunos me escucharán y dirán, ¿qué va? No, ya lo hace. Bueno, pues que tarde mucho. Yo pienso que ese es el distintivo del ser humano. Y eso es lo que encuentran en Value School, esa convivencia que hace que una persona diga, madre mía, a mí está... Un día estábamos viendo una de las clases desarrollarse y Paco García Paramés estaba a mi lado. Y le dije, digo, Paco, ¿te das cuenta de que esto es como la Masía del Barça? De aquí va a salir el próximo Paco García Paramés, o es muy probable. Y me dijo, pues eso espero, ¿no? Y me haría muy feliz. Pues eso es lo que GPT no va a dar nunca, o yo defino que no lo da. En eso estamos de acuerdo, estando de acuerdo también en que va a cambiarlo absolutamente todo. La inteligencia artificial, yo creo que eso es un burro del que no nos vamos a pegar. No, porque hay que aprender a manejarlo. Sí, así es. Pero vamos... O sea, estamos en la semana del Summer Summit, estamos contigo en Value School, con todo lo que ha conseguido Value School, pero vamos un poquito para atrás. Yo siempre muchas veces te presento, Luigi, como un gran divulgador de cuestiones financieras. Tú luego me replicas y me dices, no, yo traigo a los divulgadores, sí. Yo escojo a los divulgadores. Como un buen gestor que escoge buenas compañías, a mí me gusta escoger a los ponentes y a los mejores especialistas para compartir ese conocimiento. Pero... aunque a ti no te guste reconocerlo, eres un gran divulgador, pues tienes una facilidad de palabra que no tiene mucha gente y una formación extraordinaria, que a ti te gusta quitarte importancia, pero es que la tienes. A mí me gustaría bucear un poco en tus inicios. ¿Cuándo descubriste el mundo de las ideas de la libertad? ¿Cuándo descubriste el mundo de las finanzas tal y como lo conoces hoy? ¿Cuándo empezaste a despertar o cuándo empezó a despertar en ti el interés por estos temas? ¿Y cuál fue el libro, la ponencia, el contacto con alguien que de repente te abrió los ojos y dijiste, por aquí, que te enamoró? ¿En qué momento te enamoraste de esto? Bueno, son muchas preguntas, pero te puedo decir el momento clave, ¿no? El punto de inflexión en mi vida fue el máster de Economía Austríaca de Jesús Huerta de Soto, en la Rey Juan Carlos. Yo hasta entonces era un chico que hizo empresariales en ICADE, empresariales con el Samuelson, un libro de macroeconomía convencional, un keynesianismo pues un poco más refinado, más enseñable en las aulas, y aquello para mí no tenía ningún sentido, la realidad iba por otro lado, y es que me aparté de todo aquello. Trabajaba como consultor, pero la economía me dejó de importar porque luego yo abría el periódico y esto era completamente diferente, ¿no? No era tan claro como el libro exponía. Un manual, por cierto, bien gordo. Y en el año 2011 conocí por un amigo común, Gonzalo Melián, que está ahora mismo en la Universidad de las Hespérides, me habló de Huerta de Soto y me decía, no, es que trabaja ahí en la Rey Juan Carlos, tiene una cátedra y da clases, y yo no me lo podía creer. Y fue como caerse del caballo, ¿no? Como San Pablo, fue como el Matrix. De repente se reaviva un interés por la economía y en una escuela que para mí pues todo encaja, me explica las cosas. Yo creo que en aquel verano, que sería el verano del 2010 o 2011, me vi esos famosísimos vídeos que publicó el Juan de Mariana en su momento, las lecciones, las 52, creo que son las 53, que están en YouTube. Vamos, pero además era compartiéndolo con los amigos, tenía ese fervor del converso, ¿no? Que estaba mírate esto, claro, nadie hacía ni caso, esto tiene que venirte en el momento concreto. Yo hice ese máster y allí todo cambió, porque conocí a Juan Ramón Rayo, Gabriel Calzada, a María Blanco, al profesor Huerta de Soto, y una de las compañeras que teníamos en el máster, que luego se hizo amiga mía, y que en paz descanse porque falleció, fue Maite Juárez. Maite Juárez, en uno de los descansos del seminario de Huerta, trajo a la clase, no sé, entre su documentación, en sus portafolios, un folleto de la antigua Bestinver, en el que aparecían Paco García Paramés, Álvaro Guzmán y Fernando Bernat.
Y claro, yo le digo, Maite, si Fernando y Álvaro son mis compañeros de carrera, hacía años que no los que no sabía de ellos. Debo decir que ellos estaban en el curso anterior, yo estaba ya en cuarto cuando ellos estaban en tercero. Pero vamos, hicimos la época en España juntos y la época en Estados Unidos también, aunque Álvaro estudió el itinerario francés, él se fue a Francia en tercero y cuarto, creo. En fin, nos separamos y luego nos volvimos a reunir por coincidencia. Enseguida le pedí el teléfono de Fernando, les fui a visitar la antigua sede de Bestinver, ahí en la calle Juan de Mena, y me enteré del Value Investing, porque yo hasta ese momento era como tantos otros cazadepósitos. Yo tenía mis ahorritos y los iba subastando de depósito de entidad en entidad. Buscando el depósito que más totalmente, a plazo fijo de 1 año, 12 meses, 18 meses. Pero poco después fue cuando empezaron los tipos a caer y te quedaste sin depósito. Claro. Entonces llevábamos nuestro dinero al mejor postor, subastando tu depósito. Y las inversiones es que no tenía ni idea. Y de repente vi que existía el Value Investing y claro, de depósitos pasé a invertir en el Vesting Fund. Y yo, pues viví la última temporada hasta que Paramés dejó de gestionar, que se fue de la gestora en el 2014, pues yo los últimos 3-4 años de la gestora, pues sí los viví. Y evidentemente eso no tenía nada que ver con un depósito, eso era un animal, es una bestia parda, un fondo además que eran más de 10.000 millones de euros en su época, o sea, una burrada. Y ahí empecé a aprender de lo lindo, de algo que yo ya, de lo que tenía interés, y me remonto mucho más atrás. En el año 1992, creo que a mí mis padres me hicieron 2 regalos. Yo tendría 18 años. Uno, el típico para todo españolito que se precie, que es el carnet de conducir. Correcto. Porque tus padres piensan que sin un coche tú no vas a ningún lado. Yo te diré que tengo 51 años y no conduzco. Tengo el carnet, pero ni tengo coche ni ganas de conducir. Me he hecho la vida al transporte público, al autobús, y aprovecho para leer y para hacer lo que se ve después en Value School, para pensar e informarme. Pero bueno, me regalaron eso y me regalaron un mes en Estados Unidos para perfeccionar el inglés, ¿no? Yo debo decir que no recomiendo ir a ningún país de habla inglesa a estudiar inglés. Recomiendo ir a perfeccionarlo. Tienes que ir ya con el inglés sabido. Porque si no, luego es peor todavía irte a Inglaterra, donde hablan un inglés todavía más críptico, y encontrarte con que la gente no habla como tu profesor. Pero vamos, hablan como un hablante. Entonces hay que irte ya con eso muy bien aprendido para perfeccionar. Bueno, yo fui allí en el año 92 y en una librería de viejo de Nueva York encontré una cosa gigantesca, se llama The Stand, todavía sigue operativa. La última vez que estuve allí también, siempre voy, es como mi meca, la parada la hago siempre ahí, buscando libros, en estantes llenos de libros con polvo, aquello es kilométrico. Encontré uno que se llamaba Your Money or Your Life, tu dinero o tu vida. Yo digo, uy, ¿esto qué será? Y tal cual, lo saco de la estantería, lo ojeo y veo que hay una fórmula de un tipo que se llama Joe Domínguez, que invirtiendo en bonos y ahorrando y tal y cual, pues a los 30 y tantos se jubila y no trabaja por el resto de sus días. Y encuentro una cosa que se llama independencia financiera, freedom, la libertad financiera. Y yo, ¿perdón? Que a base de ahorrar e invertir tú puedes dejar de trabajar con 30 años. Este algo esconde. ¿Dónde Entonces, está el truco? Me lo pagué y me lo devoré. Y aquello fue lo que me empezó a dar ya el sistema. Es decir, tú ahorra, vive austeramente, pero sin que seas un cena a oscuras y un lonchafinista, que no está nada mal si va con tu personalidad, pero si tú tienes una gestión de tu dinero, de tus ingresos adecuada y lo inviertes, no es por acumular, es por hacerlo crecer, te va a dar una libertad que es que vas a jugar en otra liga, en el Champions League de la vida normal. Fíjate si el premio es tan grande como que te puede permitir jubilarte, porque te pagas tú tu jubilación a los 40 años y dedicarte a no trabajar, o en mi caso, a trabajar solo en lo que te gusta. Claro. Digo en mi caso no es porque yo sea independiente, o sea, no soy libre de esa manera, pero vamos, a mí ese libro me dio muchas pautas que luego he seguido. O sea, ese fue, digamos, el santo grial que encontré, ¿no? Y el punto de inflexión fue el seminario de Huerta, donde ya me introdujo a la inversión de verdad, a los fondos, a los gestores, a la escuela austríaca. Ese fue un año, para mí, la mejor inversión de mi vida. Porque después, y si quieres hablamos después, conociendo a los profesores, enseguida viene una persona como era yo en aquella época, 30 años tendría, 35 quizás, con ganas de hacer cosas. Pasé a trabajar en el Juan de Mariana, estuve allí trabajando 4 o 5 años a fondo. Yo, de hecho, aprendí a hacer Value School en el Juan de Mariana.
Lo que pasa es que Value School tiene muchísimo más alcance porque es un proyecto no político, mientras que el de Juan de Mariana sí que lo es, y además hay más medios, hay más ganas de hacer cosas, ¿no? Aquello salió del máster de Huerta y luego las lecturas, te amueblan la cabeza. Fue una excelente inversión que después también es culpable de que esté yo precisamente en Value School, con lo cual... Es muy curioso cómo has citado a mucha gente que también considero de mi entorno y que tiene mucho que ver con las ideas de la libertad en lo económico, con las ideas de la inversión relativas al value investing, a la independencia financiera, a lograr libertad mediante la independencia en lo que es la obtención de rentas y construcción de patrimonio, y las ideas dentro de lo que es la cultura política, más esto pues de las ideas de la libertad. ¿Por qué crees que se ahorma todo dentro de un mismo club? Quiero decir, podríamos tener a los de las ideas de la libertad, los libertarios anarcocapitalistas por un lado y a los value investors por otro. No digo que los value investors sean anarcocapitalistas, pero se pueden sentar a comer en una misma mesa y van a tener muchos puntos en común. ¿Por qué crees que este ecosistema aúna a unos y otros? Bueno, yo te digo yo que creo que es un hecho, y yo lo he contrastado. Hay muchos inversores en valor que no conocen la escuela austríaca y que no la comparten. Bueno, vamos a ver, es que si uno se fija y escucha a Warren Buffett, al que citan siempre citamos en el programa de radio, los liberales, a los que nos gusta la inversión, Warren Buffett es un socialdemócrata de libro, con lo cual él cree en el gobierno americano, simplemente pide que gobiernen bien, con lo cual la escuela austríaca, el liberalismo, la libertad, no necesariamente va de la mano con ser inversor y mucho menos con ser inversor en valor. En España hay un sesgo muy potente porque el mayor inversor en valor, el más exitoso, precisamente también es un gran defensor y conocedor de la escuela austríaca. Y la conclusión ha sido muy fácil, extraer la conclusión de, es que el value investor, inversor en valor, es también economista austríaco, pues va de suyo. No va de suyo. Evidentemente Álvaro Guzmán de Lázaro también lo es, Fernando Bernat también lo es, pero es porque esas tres personas han trabajado juntas. Bueno, pero Iván Martín también lo es. Iván Martín también lo es, pero Iván Martín habla menos de economía que... Dentro de la órbita del value, o sea, del sector, si lo queremos llamar de esta manera, o de la tendencia value, está también gestoras como Amiral Gestión, que tienen que ha participado en innumerables programas en Tu Dinero Nunca Duerme. Pero fíjate, Pablo Martínez Bernal... Pablo Martínez Bernal. Pablo se formó en Juan de Mariana también, es decir, es que hay una... Por eso digo que tenemos ahí un ecosistema claro. en España, además yo creo que es muy enriquecedor, porque no claro. compartiendo porque ya sabes las familias liberales cómo son, ¿no? Y si encima lo juntas a todos, que si tú eres un peligroso minarquista, que si tú en realidad eres un socialdemócrata muy blando, pero bueno, quitando ese tipo de combates ideológicos a los que yo también he asistido, además son muy divertidos porque llegan a un nivel de matiz espectacular, pero sí es verdad que ha generado un caldo de cultivo que yo creo que está haciendo cosas muy buenas, del que está bebiendo mucha gente joven que hoy está formando opinión en otros muchos, con un nivel de alcance y una potencia que algunos no hemos conseguido nunca. Mira, para mí el elemento, el común denominador es el valor de la libertad. Es decir, todas estas personas con las que yo he coincidido, de las que me he aprovechado porque me han educado, me han formado, y las que tú también has nombrado, y de las que muchos mantenemos amistad y puedo llamar amigas, estas personas valoran la libertad por encima de todo. Y como tú bien sabes, la libertad es para hacer algo, para hacer cosas. Eres libre para perseguir tu proyecto de vida sin coacción, sin condicionantes externos, sin que nadie te imponga el suyo. Pero tú bien sabes que la libertad de nada sirve si no hay medios para conseguir esos fines. Tu proyecto de vida es un fin, cada uno tiene el suyo, pero me hacen falta medios. Y medios, o yo te los arrebato a ti, o yo tengo los míos. Y la única forma de tener los míos es que yo pueda ir al mercado a por ellos. Es decir, que alguien que produce lo que yo necesito me lo pueda dar. Y el trueque pues no funciona. Entonces inventamos el dinero. Aquí habrás hablado con Nacho Moncada, amigo común. Él tiene un libro maravilloso, La Odisea del Dinero, donde explica todo eso. Es decir, el dinero... Daniel Fernández también. Dani Fernández. Que ha escrito... uno más reciente. Sí. El caso es que si valoras la libertad para
el fin, que es tu proyecto vital, vas a ver que te van a hacer falta medios y que solo hay dos formas de obtenerlos. Por la violencia, es robándoselos al vecino, o comprando al árbitro para que obligue al vecino a dártelos, que es lo que hacemos en las democracias seguramente, bueno, normalmente quiero decir, o bien conseguírtelos tú con tu propio esfuerzo. Y eso va a exigir siempre que vayas a otros a darles lo que ellos quieren, a cambio de lo cual te van a dar lo que tú quieres. Y el liberal piensa así. Entonces el dinero va a ser importante. Él lo va a obtener por dos vías. La vía del trabajo, honorarios como autónomo o salario, como trabajador por cuenta ajena, y luego va a obtener un dinero gratis, que es el que el mercado le va a pagar por el ahorro que él es capaz de generar, dárselo a otros para que hagan lo mismo. Es decir, va a financiar proyectos de inversión, que es lo que hacemos cuando invertimos en el mercado. Es decir, el liberal entiende el mecanismo de creación de riqueza, entiende el capitalismo, yo todavía no he conocido a liberales anticapitalistas, y entienden que aquello es una herramienta de la que tú te puedes beneficiar. Como decimos mucho en el programa de radio y en Value School, cualquier persona que escuche esto está llamada, se le invita a ser partícipe del tren, el motor de creación de riqueza más poderoso que ha existido en la historia, que es el capitalismo. La inmigración, como decimos en Value School muchas veces, solo ocurre en un sentido. La gente va de los países pobres a los países ricos. Rico quiere ser todo el mundo. Todo el mundo quiere vivir mejor. Y hay un tren que se llama mercados financieros, donde hay muchos trenes. Uno que se llama Amazon, otro que se llama Apple, otro que se llama Warren Buffett, Berkshire Hathaway, otro que se llama infinitos. Y tú puedes ser no solamente viajero de ese tren, sino propietario de ese tren. El que invierte en acciones es copropietario en una parte microscópica de un tren que se llama Netflix, por ejemplo. Y eso, si hacen ellos su trabajo bien, ellos me refiero a los directivos de la empresa, los propietarios, creará riqueza, se ganarán dinero haciendo la vida mejor y más fácil a quienes consumen sus productos. Y tú puedes participar de ese proyecto y llevarte pues ese beneficio en forma de dividendos o de apreciación de tu inversión. Y así, como explicaba Joe Domínguez en aquel libro que yo compré de segunda mano en Estados Unidos en los 90, en Stan, pues así poder hacer un capital, un patrimonio que te permita vivir tu propia vida, eligiendo si trabajar o no, pero desde luego pudiendo no trabajar por obligación si no quieres. Eso es fantástico. Y ganando espacios de libertad desde el primer minuto, porque al final es un camino que yo entiendo a mucha gente le echa para atrás porque es como muy lento al principio y exige una serie de sacrificios. Como dices tú, tienes que examinarte a ti mismo, tienes que decidir cambiar un poco tu vida, ordenar tus finanzas, poner en marcha ese plan. Y eso en un primer momento no es fácil, no es divertido en muchas ocasiones, tienes que darte cuenta de que no estás haciendo las cosas bien y entonces empezar, ¿no? Pero es verdad que una vez empiezas, este camino te va dando cada vez más libertad. Y todo lo que estamos contando, Luigi, creo que tiene muchísimo sentido, pero tanto sentido tiene como difícil es que cale en la sociedad española. ¿Por qué crees, y aquí ya te pido tu opinión, no tanto tu experiencia, aunque si la puedes adornar con experiencia, pues mejor. ¿Por qué crees que existe tanta resistencia en la sociedad española a que penetren estas ideas? Porque no es fácil, ni siquiera entre algunos convencidos. Bueno, eso ya nos llevaría al terreno de lo político, ¿no? Las ideas hegemónicas o que prevalecen en sociedades dan forma, informan a la sociedad, ¿no? Y los medios de comunicación las difunden. Tenéis aquí uno que difunde unas ideas muy concretas, pero es minoritario. Es una isla en un panorama que, a pesar que desde el gobierno se diga que está dominado por la derecha conservadora y liberal, vamos, es que me parece que es todo lo contrario. Lo que se difunde en España precisamente es el estatismo, se ve bien vivir de los demás. Y se ve bien adscribirse a grupos victimizados que por su estatus de víctima se arrogan el derecho de exigir que los demás les resarzan, es decir, que compensaciones, ¿vale? Y eso no está mal visto. Está bien visto. Vivir del presupuesto y enchufarse y cobrar... las ONGs son OSIGs, es decir, viven del Estado. Pues vivir de los demás de alguna forma, no les robas, pero votas a quien sabes que les va a quitar para dártelo a ti, pues no está mal visto. Después, en esta sociedad, la idea del rico, el rico es algo habrá hecho.
Algo que habrá hecho para ser tan rico, ¿no? Y eso demoniza a los empresarios. Claro, luego tú te vas a ver el IBEX 35 y resulta que hay mucha gente que ha medrado al calor del poder político. El calor del BOE. Ahí está. Y si esos son los empresarios que tienen los grandes en España, Como tenemos... diría nuestro amigo Javier Milei, los empresarios. Tenemos un problemón, porque a lo mejor en Estados Unidos quieren ser como Mark Zuckerberg o como Steve Jobs o el que toque, ¿vale? Como Peter Thiel, pero aquí ser como Florentino, a lo mejor, ¿qué empiezas? ¿Como concejal de qué lo fue? ¿De urbanismo tal del Partido Popular? Es que entonces tenemos ese gran problema. No son modélicos, y los que lo pueden ser, como Juan Roig o como Amancio Ortega, y siempre nombramos a los mismos, prefieren huir del foco porque es que la popularidad aquí comporta, el precio es muy alto, muy alto. Entonces, además, el pobrismo en España está bien. O sea, ahora ves artículos de periódico donde te dicen que los jóvenes, la generación Z, ha descubierto que el tomarse un café en casa. O sea, claro, es como... Y lo visten como que se compran sus granos, los muelen en un molinillo, sus mezclas, pero todo es porque es tan caro irte a tomarte un café todos los días, o el café que te gusta, que te lo haces en tu casa. Bueno, no digamos ya esto del co-living. O sea, ser pobre en España se ve bien, el pobrismo. Además, se relaciona con que vas a consumir poco. Como el hombre mancha, el ser humano consume y el planeta hay que cuidarlo. O sea, y todo eso en España ha calado que no te imaginas cómo. Bueno, hombre, lo sé porque vives aquí conmigo. O sea, no, nos ha fastidiado, claro. Nos han hecho tan pobres. Pero el problema no es que el café de autor o de barista o de como se llame, de especialidad, no sé cuál, ahora que se ha puesto tan de moda, sea tan caro que no te lo puedas permitir. El problema es que ganas tan poco que ni siquiera te puedes permitir un café. Y ese es el momento en el que yo no entiendo por qué tanta gente en España se niega a abrir los ojos. El café, el croissant, el salir que va a comportar un montón de gastos. No puedes alquilarte más. Una casa, un piso, no puedes... O sea, nos han convertido en pobres, nos han intervenido en el mercado, nos han bastardeado nuestras opciones de vida. Y la gente mira al lado equivocado, el malvado empresario que me sube el café. Mira, aquí tenemos hemos asumido una circunstancia que es que seamos un país de salarios bajos y de impuestos altos. Ojalá vinieran a España un montón de inmigrantes a trabajar, no sé, doctores en física nuclear, ingenieros, pero al salario que se va a pagar aquí no van a elegir España como destino al que irse, ¿no? Y no digamos ya a los impuestos que le vas a zumbar. Entonces, eso comporta pues que tú des trabajos que paguen ciertos salarios, generalmente bajos, a gente que, no va a tener... Nuestro común amigo Carlos Rodríguez Brown dice que en España solo paga impuestos quien no puede evitarlo. Claro, es que como tú no puedes evitarlo, pues aquí te quedas a que te zumben y que te suban, que no te deflacten los tramos del IRPF, en fin, ya te digo, no hagamos de esto tampoco una crítica al gobierno, porque aunque se las merezca, podemos invertir el tiempo en cosas mejores. Pero todo eso son las ideas imperantes en España. Entonces, el que acumula riqueza, pues es sospechoso, y si la acumula con su trabajo de empresario, pues más todavía, porque alguno explotará. Entonces, en Value School, y yo, ya, esto es opinión mía, yo abogo por el millonario anónimo. Nuestro amigo Domingo Soriano tiene un libro favorito que también lo es mío, que es El millonario de la puerta de al lado, The Millionaire Next Door, así se llama en inglés. Seamos ese millonario de la puerta de al lado. No hace ostentación, no va conduciendo los famosos Lamborghinis. No lleva un AP ni un Lambo. No hace falta, pero tiene una situación patrimonial que da 1000 vueltas a la de muchos que salen por televisión vendiendo exclusivas, quizá porque están tan caninos que tienen que hacer eso para poder pagar sus deudas o sus créditos, ¿no? Bien, tema social, económico, financiero, lo voy a aparcar por un momento y voy a regresar a algo anterior que me has planteado, que es por qué tan poca gente, si esto funciona y la promesa de riqueza tiene una garantía tan alta de cumplimiento, como algo como aprender a ahorrar, a invertir y a entender el capitalismo y la creación de riqueza es tan impopular o es tan poco seguido. Cuando es tan fácil como, oye, te contratas una cartera de indexados en la opción más básica y económica y a correr. No lo toques y el día de mañana te alegrarás de haberlo hecho. Pues yo creo que porque exige un trabajo de introspección muy grande. Es decir, para que eso funcione, tienes que saber en el punto de partida, y claro, como decimos siempre, cuanto más joven mejor, tú, ¿de qué vas? ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida y qué metas quieres conseguir?
No hace falta que lo definas con fechas y horas, pero una idea general, una estrella polar, un punto, un norte al que dirigirte tienes que tener. Y eso exige una conversación interior que mucha gente no tiene nunca. Nos dejamos vivir. A mí el gran Juan Carlos Ortega, que tiene este programa maravilloso, este podcast al que yo escucho en la SER, lo escucho en podcast cuando lo publican, ¿no? Hace unos meses, creo que el año pasado, tenía un programa de estos tronchantes que él hace de comedia que decían: vivo por inercia, vivo por inercia. Mucha gente vive por inercia. Mucha gente dice, me atrevería a decir que es decir, una gran mayoría. La vida le pasa. La vida le pasa. Y yo no digo, por Dios, que no me entienda nadie, no aspiro, porque yo creo que no tenemos control. O sea, yo no creo en el libre albedrío. Tenemos una ilusión de control de algo que donde realmente somos un autómata, un robot, ¿no? Pero cierto grado de planificación sí ayuda a que la vida no te pase. Entonces, y eso exige plantearte metas, objetivos y luego ser muy flexible para ir adaptando esa planificación a lo que la vida vaya trayendo. Y tú lo sabes. Hijos, esposa, separaciones, son cosas que se añaden a ese plan que tú iniciaste, ¿no? Pero si no tienes un plan, no vas a ver de dónde te vienen las tortas, las bofetadas. Y que la vida, como dices, da muchas vueltas. Da muchísimas vueltas. El norte que has elegido puede que sea unos grados al este o unos grados al oeste. Puede ser que entre medias quieras dar una vuelta. Claro. Pero, sobre todo, si arrancas con este tipo de prácticas, con el manual para hacerse rico, podríamos llamarle de esa manera, que además sería muy comercial, sí. Lo que vas a conseguir es una situación patrimonial cada día mejor que el anterior. Y para girar esos grados a la derecha, esos grados a la izquierda, esa vuelta que quieres dar en el centro, para cambiar tu vida de norte porque ahora lo prefieres en otro lado, si tienes cada vez una situación patrimonial más aseada, vas a poder hacerlo. No te va a estropear el plan. Mira, Luis Fer, aparte de todo eso, es de ilusos pensar que la vida procede en línea recta. Lo que estamos aquí planteando es que uno en algún momento de su vida se plantee el destino al que quiere llegar y asuma que lo va a hacer en zigzag. La vida procede en zigzag. Y así es. Entonces, pero si no tenemos ese punto, esa estrella polar, ese norte de la brújula, no vamos a llegar nunca. Porque entonces, creo que fue Mark Twain el que decía que si uno no sabe a dónde quiere llegar, cualquier viento o cualquier puerto le es favorable. Entonces, claro, al final dices, ¿cómo he llegado yo aquí? Sin embargo, si tú dices, mira, yo quiero, por ejemplo, valoro mi libertad, no quiero verme como... Mira, cuando ocurrió el COVID, yo estaba en Facebook y lo dejé de usar después por otras razones, pero yo tengo muchos amigos autónomos, muchísimos, además que se dedican a la comunicación, a la comedia, a mí me gusta mucho el ilusionismo, es mi afición, la magia. A esa gente el gobierno les prohibió trabajar prácticamente durante más de 2 años. No ingresaban, se le prohibía ejercer su profesión. Aquel Facebook mío se convirtió en el muro de las lamentaciones, de gente que apremiaba al gobierno, por favor, aceleren las ayudas, vendiendo propiedades, vendiendo maquinaria de los espectáculos de magia que yo había ido a ver, se ponía a la venta en Facebook porque tenía que poner comida en los platos. Claro, tú y yo sabemos que tu colchón de emergencia de 6 meses de gastos garantizados ahí en la cuenta remunerada te previene ese tipo de cosas. Algo tan sencillo como eso. Pues si tú en algún momento dices, mira, yo voy a formar una familia, pero no quiero nunca que nos falte de nada, aunque me quede sin ingresos, o mi mujer sea despedida, o mi mujer decida venir a trabajar en casa o dejar de trabajar. Pues eso es una meta financiera. Si lo quieres, es un primer paso. Y luego me gustaría formar una familia y querría enviarles a la universidad. Ya empiezas a ponerte objetivos que te empiezan actualmente a marcar metas de ahorro, metas de inversión. El otro día estaba preparando un curso que vamos a impartir en Value School, un curso avanzado de inversión, y la fijación de objetivos te va a marcar la rentabilidad que esperarás de tus inversiones. Es decir, si yo quiero estos objetivos y este dinero para tal plazo, son plazos generosos, me va a obligar a invertir en cosas que me den una rentabilidad superior a la del mero depósito bancario. El depósito en el que subastabas. Entonces, tú como ves, ahorros. En el momento en que uno se empieza a hacer una especie de itinerario flexible, van surgiendo los objetivos y vas teniendo que tomar ciertas decisiones, de nuevo, con flexibilidad y con capacidad de adaptación. Pero ya tienes una planilla, esa hoja de ruta, que es un manido cliché, pero en este caso es pertinente, ese mapa, ¿vale? Esa guía. Y luego entonces el ajuste fino en las curvas que vayan viniendo.
Pero bueno, yo, mira, te digo, volviendo a mi caso particular, para mí fue siempre una prioridad el tener un colchón de dinero, esos 6 meses ahorrados, o ese año entero ahorrado, que me permitiera volver a empezar de nuevo si cometía un error. Y en mi vida he tenido 2 puntos que fueron puntos de comienzo. Yo tuve que volver a la casilla 0 del Monopoly y solo lo pude hacer porque bien jovencito, después de aquel libro de Joe Domínguez y Vicky Robin que se llamaba Your Money, Your Life, me puse como meta, yo quiero tener siempre una carta. Una es en la manga. Puedes comenzar la partida mañana si quieres. Y las usé 2 veces. Pues fíjate, porque en la vida esas cosas siempre pasan. Bueno, siempre no, pero en ocasiones pasan. Y si no estás preparado, desde luego vas a pasarlo francamente mal. Vamos ahora que estamos ya a punto de terminar, antes de irnos al boleto informativo, vamos al clickbait. Ahora vamos a contar eso por lo que nos van a querer ver la entrevista entera. Hemos hablado de que esto está al alcance de todos. Hemos hablado de que, de hecho, este camino que hemos sugerido y que nos ha unido también a nosotros, ¿no? Sí. Yo te conocí precisamente por... En la Cena de la Libertad. La Cena de la Libertad, cuando estuvimos Manolo y yo ahí empeñados en sacar el programa, nos juntamos contigo. Sí. De hecho, contigo hablamos del programa creo que un año antes de que se hiciera realidad. Hablamos del programa en una cafetería aquí cerquita, aquí al en la lado, parte de atrás. Sí. Los 3, tú, Manu y yo. Luego tuvimos una segunda conversación en un chino, ahí en O'Donnell, en todo Esquerdo. Sí. Y la casa lo puso un poquito en el cajón y tardamos como 1 año o 2 más. O sea, tuve que yo venir a Value School y poder entrar con un buen patrocinador que sería Cobas, para que ya esa rueda se echase a andar. Desde luego que sí, y así fue. Bueno, pero digo, estas ideas que nos unieron desde los mismísimos inicios de Tu Dinero Nunca Duerme, ¿cuál es ese manual? ¿Cuáles son las 2, 3 claves sin las cuales el manual para hacerse rico no sería posible y factible para todo el mundo? Bueno, pues capitalismo, ahorro y trabajo duro. Sabía que no se puede decir mejor. Sabía que saldrías con bastos. Pero danos eso, 2, 3 tips que podamos decir que hoy hemos dado el manual que todo el mundo, ingrese lo que ingrese, tenga la situación que tenga, puede arrancar para hacerse rico. Luis Fer, no es de broma. Trabaja duro, gana todo lo que puedas. Más dinero, mejor que menos. Ahorra ese dinero, acostúmate a vivir por debajo de tus posibilidades. Ahorra todo lo que puedas sin que tu calidad de vida sea que mengue o merme, ¿vale? Y después capitalismo. Inviértelo de forma inteligente a largo plazo y sigue el plan. Y espera, la paciencia. El tiempo es el factor que más rentabilidad genera. La gente piensa que es el talento del gestor, es el no tocar y mantenerte en la partida. Método y disciplina o la ruina. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Qué grande, qué grande. Bueno, pues ya... No hay otra cosa. No se podrán quejar. Acabamos de dar la clave para hacerse rico, que está al alcance de todo el mundo. De todo el mundo hay que poner asteriscos y matices. Claro, si uno empieza esto, lo descubre con 80 años, aunque todavía le queden, qué sé yo, 10, 15, 20 para componer, a lo mejor no llega, pero cuanto antes empecemos, mucho mejor. Yo me alegraré mucho si después de esta conversación con Luigi, después de este programa, después de este podcast, a más de un chaval o más de un señor ya que está empezando a formar la familia, toma la decisión de tomar las riendas de su vida y iniciar este cambio. Un comentario, claro, los oyentes dirán, oye, pero si tú eres rico, ¿por qué estás trabajando todos los días dando la bolsa o yo en Value School? Es decir, estamos en ese camino, pero también si quieres, a la vuelta del boletín de informativo, hablamos de en qué consiste ser rico y qué es la riqueza. Bueno, pues nos quedan 7 minutos en concreto para irnos al boletín informativo, pues así fenomenal. Que podemos arrancar. Vale, pues riqueza es opcionalidad. Riqueza al final es libertad. ¿Qué es para Luis Alberto Iglesias ser? Poder elegir, poder elegir. Tú puedes elegir el trabajo que te gusta, puedes elegir que no te hace falta dejar de trabajar. Venir por la mañana a la redacción a las 7 de la mañana o a las 6, puedes elegir vivir en un chalet adosado, en una urbanización, en Madrid o fuera, es decir, pero puedes elegir. No estás abocado a que las elecciones las tomen las circunstancias por ti. El rico, mira, el otro día se lo decía yo a una amiga, ¿tú sabes cuál es el plan ideal de Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, millonario? Dicho por él, públicamente, comerme una hamburguesa en el salón de mi casa, en el sofá, viendo el partido de béisbol el fin de semana. Donald Trump quiere lo mismo que tú.
O sea, ser rico no es mucho más distinto de lo que tú quieres ya, de lo que tú haces ya. El rico, ¿cuánta pasta te puedes ganar? O sea, ¿qué diferencia puede haber? Su sillón será más grande, más confortable, la carne de la hamburguesa será quizá un poco de mejor calidad, o le dará igual. ¿Te la habrás hecho tú en la cocina o te la habrán hecho y te la habrán servido? Vale, y la tele, pues se habrá comprado una televisión de las que te puedes comprar en Costco en cualquier lado, de estas gigantescas, como aquí estas pantallas que tenemos aquí de libre mercado, ¿no? Pero no más. Entonces, el dinero no te lo puedes comer. Entonces, lo que quieres es la libertad. Por ejemplo, ya te digo yo que es ser rico. Ser rico es levantarte sin despertador para después ocuparte en tu trabajo, el que sea. Ser rico, ¿cuál es? El fuck you money que llaman, el dinero para mandar a tomar por saco a todo Dios, es la pasta para decir que no a lo que no quieres hacer. Mira, yo no quiero segar el césped. Me pago un jardinero que me lo haga. Eso es ser rico. ¿Cuánta pasta hace falta para eso? No tanta. ¿Para tener un jardinero? Pues no tanta. Si te gusta segar el césped, por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo lo voy a decir ahora ya que yo recibo, si queréis, peticiones de, no sé de matrimonio, pero de noviazgo y citas, por lo que voy a decir. Luis, el que no se anuncia no vende, voy a anunciarme. A mí me gusta mucho hacer los tareas de la casa. Correcto. Me relaja. Yo por las mañanas, yo me levanto temprano, siempre, también sábados y domingos, me pongo un podcast y me encanta poner lavadoras, tender la ropa, me gusta pasar la mopa a la casa, me gusta limpiar la cocina, o sea, yo soy muy caserillo. Pues bueno, yo podría a lo mejor pagar una asistenta para hacerlo, pero digo, no, lo hago yo, tranquilamente. Porque a ti te gusta. A mí me gusta. Me gusta hacer recados en Mercadona, me he cargado con bolsas. No, pero ahora viene el abogado del diablo. Ahora aquí viene Luis Fer con las rebajas. Claro, también habrá quien diga, no, pero es que a mí la mayor ilusión de mi vida es tener un Lambo y tener una IP en la muñeca. Perfecto. Y la mayor ilusión de mi vida es poder viajar por todo el mundo. Perfecto. Y despertarme cada día en un hotel de 5 estrellas, gran lujo, al otro lado del Atlántico. Hombre, habría que decir, si esos son todos tus objetivos vitales, vas a tenerlo un poquito más complicado. Se puede llegar, no, pero también lo el puedes problema conseguir. no es ese. Hemos dicho capitalismo, ahorro y trabajo duro. Es decir, trabaja en ocupaciones que te paguen lo máximo posible, inviértelo bien, ahorra, invierte y ya está. El problema de eso, Luis Fer, es que no te hace feliz. No, la felicidad no está en el Lamborghini, no está en el todo incluido de Cancún que te vas a atiborrar a costillares y a Bloody Marys o lo que tomes. Eso tiene un recorrido cortísimo. Y si no, pregúntale a la mayoría, a todos esos actores, estrellas del rock que tienen todo lo que tú podrías imaginar, eso lo han vivido, vamos, a la enésima potencia. Y han acabado en las drogas, en el alcohol, con 5 divorcios y algunos hasta suicidándose o retirándose de la música porque están hechos un asco. Eso es lo que el sistema te vende que te va a hacer feliz, pero la felicidad no está ahí. Yo no digo que la felicidad sea una vida austera, eso ya irá con el carácter cada uno, o tener eso, hacer recados como me gusta a mí o hacerse las cosas en casa. Cada uno define la suya, pero que el sistema te propone, que es consumo, ostentación, lujos, eso es una droga de la cual necesitas dosis mayores cada vez y al final la dosis mayor que te puedes procurar te deja con hambre de más y ese hambre de más la acabas saciando con cosas peores o si es insaciable acabas optando por quitarte de en medio. Y está la biografía de gente grande llena de esas cosas. Con lo cual, eso está muy bien, pero para pasar el rato. Es decir, que la clave de la felicidad está en poder disponer del tiempo para lo que tú quieres, comprar tiempo, que es lo Siempre. que permite comprar... Ese es el recurso más valioso. Warren Buffett, por toda su fortuna, no tiene tanto tiempo como un chaval de 20 años. Y no se puede cambiar por él. Y eso es una de las principales claves. Y por eso... Este manual para hacerse rico es un manual que nos enseña a vivir para perseguir objetivos y para ir ganando poquito a poco espacios de libertad, espacios de tiempo, espacios de capacidad de elección. Mira, hablamos antes de la introspección, ¿de qué vas? ¿De qué va tu vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Esas son las cosas que tienes que empezar a definir. Y después, en Value School lo estamos enseñando poco a poco. Tenemos una línea de contenidos que es la escuela de valores. Al final te das cuenta de que para no caer en que el Lambo me va a hacer feliz o el todo incluido en Cancún me va a hacer feliz, vas a tener que empezar a decir, ¿estoy yo persiguiendo las cosas que merecen la pena ser perseguidas en mi vida? Es decir, que bájate del pedestal, admite que tú no sabes lo que te va a hacer feliz y empieza a buscar a otros
que han escrito libros, y me refiero ya a estoicos, filósofos, gente que te ha precedido, que se ha hecho tus mismas preguntas y que ha llegado a formular respuestas que han pasado la prueba del tiempo. Y empieza a aprender a perseguir los fines que realmente merecen la pena ser perseguidos. Y no va a ser el Lambo, que está bien para unas vacaciones, pero no te va a hacer feliz. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre asuntos tan profundos como los que Nos hemos hemos terminado. profundos, ¿eh? Sí, bueno, hemos llegado a un nivel de profundidad extraordinario, pero yo creo que muy necesario, ¿no? Sobre todo porque yo creo que llevar esta entrevista, este podcast, esta conversación, por derroteros distintos a lo que ha hecho que tú y yo nos conozcamos y que llevemos una trayectoria juntos aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, las colaboraciones con Value School no tenían sentido. E insisto, si toda esta conversación sirve para que alguien se empiece a hacer preguntas, si alguien empiece a tomar lecturas y tomar acción sobre su vida para convertirla en algo mejor, pues mira, algo habremos aportado. Ojalá. Lo que nos van a aportar ahora, Luigi, son las noticias de la una, hay que escucharlas, boletín informativo de los servicios informativos de radio, y seguimos con Luigi rematando el programa. Y seguimos con Luis Alberto Iglesias. Oye, mira que cuando me estaba preparando la entrevista digo, mira, ya sé, voy a arrancar la entrevista preguntándole de dónde viene esto de Luigi, porque todo el mundo te conoce por Luigi. Sí. De hecho, yo te llamo, Sí. siempre te presento Luis Alberto Iglesias, Luigi, desde Value School. Y no te hice la pregunta, pues aprovecho ahora la vuelta de los servicios informativos de radio para que me la contestes. ¿De dónde viene esto de Luigi? Bueno, viene de que con 8 años mi familia se mudó a un barrio diferente donde vivimos desde entonces, donde viven mis padres. Y yo cambié de colegio. Entonces el profesor, antiguamente se estilaba, ya no sé ahora. El primer día de clase, el profesor sacaba una tiza y escribía con caligrafía impecable su nombre en el pizarrón, en la pizarra, y decía, yo me llamo, aquel profesor mío era Juan Jesús Jiménez. Yo supongo que ya habrá fallecido. Yo tenía 8 añitos. Y los niños que entraban nuevos en ese año en el colegio, que éramos 2, mi compañero José María Rosell, que si está escuchando esto va un saludo para él, y yo, pues nos pidió que nos levantásemos a decir nuestro nombre y de dónde veníamos, y yo dije que yo me llamo Luis Alberto Iglesias Gómez, y me interrumpió y dijo, Luis Alberto, te vamos a llamar Luigi, porque aparentemente, luego yo me investigué, era un religioso, creo que fue un cardenal, o un obispo, no lo sé, Luigi D'Addaglio. Luigi D'Addaglio era una autoridad en la iglesia en aquella época, lo había sido, creo que se puede ir a buscar a Wikipedia, lo hice, pero mi mala memoria, ya con la edad perdemos varias cosas, una es la memoria, bueno, venía de ahí y ya yo me quedé con Luigi desde entonces, todos los compañeros, el profesor era Luigi y yo ya firmo con Luigi, me presento enseguida, cuando conozco a alguien pues voy o por Luis o por Alberto. En Estados Unidos, en el mundo anglosajón, Alberto es como Alberto, es un poquito incómodo de pronunciar, mientras que Luis es como Lewis, como Lewis. Sí. Entonces, para ello una vez que salgo cruzo el Atlántico, soy Luis Iglesias. Cuando llego aquí a España, pues soy Luigi. Luigi para porque allí si dices Luigi es Luigi, como Mario Bros. Creen que vienes del videojuego o relacionado con algún videojuego. Entonces no se imaginan que era por un religioso. Pope religioso. Luigi D'Addaglio. Bueno, pues mira, no conocía la historia, me ha gustado saberla. Pues mira, ya que citas tu paso por Estados Unidos, a mí siempre me ha gustado. Yo reconozco que siento admiración por los Estados Unidos. Tienen cosas muy buenas y cosas muy malas también. Como todos. Pero siempre he sentido mucha admiración por Estados Unidos y tengo muchos amigos allí, amigos muy buenos. Soy padrino de los hijos de uno de mis amigos de allí, de las hijas, de las dos. Y la verdad que me encanta, ¿no? Y me encanta ir y me encanta pasar tiempo con ellos. Y una de las cosas que más me gusta cuando voy a Estados Unidos es pasear por las calles. Suelo ir a Miami, cuando en Miami, si me está escuchando Federico, siempre hay que decir Miami porque no decimos New York, sino que decimos Nueva York, en este caso Miami. Pasear por el downtown de Miami y escuchar las conversaciones de los chavales que hay, pues eso, jugando con el monopatín, o que están charlando en una esquina, o sentados en un banco, o en una cafetería, que está el grupo de amigos charlando. Me encanta escucharlo porque, fíjate, un denominador común de esas conversaciones suele ser las esperanzas de vida que tienen ellos, o los planes de vida que tienen ellos. Entonces, los descubres hablando de cuando van a montarse un taller o van a montarse una tienda, o que han conocido a alguien que les puede financiar la puesta en marcha de un negocio. Las últimas veces sobre todo eran negocios relacionados con temas digitales o canales de YouTube. Todos tienen en la cabeza
montarse su primer negocio. Y les gusta fantasear y presumir y comentar entre unos y otros qué negocio van a montar, por qué, qué quieren conseguir con ese negocio. Me parece, evidentemente no todas las conversaciones que escucho son así, pero sí es verdad que muchas de ellas sí. Y es algo que aquí no se replica. Aquí los chavales hablan de otras cosas, generalmente nunca relacionadas con el futuro que quieren tener, sino más bien con el presente. Y cuando rascas un poco y preguntas por sus inquietudes a futuro, sabes que una mayoría inapelable sueñan con ser funcionarios, es decir, con no tener que pensar en qué hacer con mi vida, recibir un salario seguro, haga lo que haga a fin de mes, que eso me dé para vivir dignamente y punto. No hay... ¿Por qué crees que la idiosincrasia es tan diferente en Estados Unidos y en España? No sabría... Bueno, puedo... Esto ya... Hemos cruzado ya a la conversación de bar, ¿eh? Lo que voy a decir yo, por favor, se toma como la opinión de una persona ante una pregunta que me hacen, pero no me considero una autoridad. Voy a decir lo que yo pienso en plan cuñado, ¿vale? Cuñado. Bueno, a ver, eres una persona muy leída, muy estudiada, sí, que ha vivido periodos largos en Estados Unidos y que tiene una idea muy formada. Sí, pero bueno, es cosa no es tu... anecdótica, es evidencia anecdótica. No has hecho una tesis doctoral al respecto, pero ¿por qué crees que sucede esto? Vale, bueno, pues ya que me preguntas, te diré que... Y antes de responder, yo eso lo he vivido. Cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, estuve allí haciendo el tercer y cuarto año de la carrera, que es, mira, Fernando Bernat también estuvo en la misma universidad en la que estuve yo, me llamó mucho la atención eso. Los dos veníamos de ICADE, universidad privada famosa por sus títulos de empresariales y de derecho. Bien, y llegamos a un país, bueno, año 93. Aquí, en esa época, había un chascarrillo que era que uno estaba estudiando para ser colista del paro. Para ser colista del paro. Estudiaba una licenciatura en España. Vale. Llegas ahí y nadie de tus compañeros de clase, ninguno, se le ha cruzado por la cabeza. Estaba yo en la escuela de negocios, en la Business School, ¿vale? De la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. Ninguno ha pretendido ser opositor en su vida. O sea, la idea del colista del paro y de hacer una oposición, que eran dos cosas que yo... En ICADE, evidentemente, no se hablaba de colista del paro. Son gente que está pagando unos estudios para tener más opciones que eso. Pero de mis compañeros, en la carrera en que yo estudiaba, nadie quería hacer oposiciones. Oposiciones eran los de el grado de E2, empresariales, E3, empresariales y derecho. Esos sí estudiaban para opositar. Pero ya que la oposición fuera una salida... Yo llegué a una facultad, en una escuela de negocios, donde allí todo Dios quería ponerse un negocio. Y allí empecé a entender que en España, en la facultad de empresariales no se forman a empresarios, se forman a empleados. Se forman a empleados o a empleados del Estado, a empleados de empresas privadas que se sacan un título de empresariales porque van a entrar en la caja rural, en la Caja de Madrid en aquel entonces, o en la aseguradora, van a ser empleados, curritos. Es muy digno, pero es lo que es, eres asalariado. En la Business School, ahí todo Dios quería tener un negocio. Querían vivir de su propio emprendimiento y que nadie les soplase. Yo gano lo que yo me voy a ganar con mi trabajo. Y para mí eso fue un cambio de miras. Y es que de verdad, es que no... Bueno, te da un poquito de reparo explicar cuál es el ambiente del que tú procedes. Cuando allí todo el mundo luego tendrá más o menos suerte, pero nadie compartía el marco mental del que tú procedes. Entonces es muy, muy oxigenante, ¿no? Muy refrescante. ¿Por qué son así? Pues no lo sé, pero te voy a decir cosas que yo estudiando he visto. Los modelos que esa sociedad encumbra son modelos de pioneros. Siguen siendo modelos de pioneros. Sabes que la conquista del oeste se hizo pues desde la costa oriental del este de Estados Unidos, donde llegaron los peregrinos, los puritanos expulsados por las guerras de religión en la Europa del siglo XVII, creo, sí, XVI, es demasiado pronto. Y se movió toda la emigración hacia el oeste, ¿vale? Las películas de vaqueros muestran eso. Pero antes que los vaqueros estuvieron los españoles. Lo que pasa es que los españoles llegaron allí sin población. Ese fue el problema. Fundamos sitios, pero no tuvimos la población para dejar gente ahí y que hablasen español, ¿vale? Pero bueno, eso lo hicieron después. Vale, entonces esa faceta del pionero, del aventurero que va a labrar ese territorio desconocido y a arramblar con todo lo que encuentre y a llevarse la ganancia, eso lo tienen todavía muy, muy metida en la sangre. Son sus referentes culturales y lo siguen siendo hoy en día. Y encumbran a la gente que lo consigue, a Elon Musk, a Donald Trump, porque les envidian, una envidia sana quizás, y
también, fíjate, todos son, o sea, aquí la perfección es un atributo, dicen que de Dios. Los hombres no somos perfectos, pero a esa gente se le ensalza más por sus virtudes, se reconocen sus faltas. Oye, Trump ha estado ahí imputado en 20.000 procesos y aún así le han hecho presidente de Estados Unidos. 2 veces. 2 veces. Es decir, parece ser que pesan más los méritos que puede tener esa persona como gestor, como director de una empresa llamada Estados Unidos S.A. También pesan los deméritos de su contrincante, que ya veíamos unas imágenes lamentables de un presidente de una nación que apenas hila 4 palabras seguidas, pero apuestan por él como gestor. ¿De acuerdo? A Elon Musk, pues le podrán criticar muchas cosas, pero se le encumbra y se le pone en lugares donde sus habilidades van a brillar, van a hacerlo brillar. Eso está... Lo he visto. Se encumbra a Zuckerberg, a Bezos, a... Pero por lo que son y en tanto que son hombres de empresa, de negocios que han creado mucha riqueza. Entonces, se es muy justo en lo que le vas a exigir. Tú sé bueno en aquello en lo que eres bueno y no te metas a hacer otras historias, ¿vale? Y bueno, yo veo que esos referentes están ahí. Después, evidentemente, la cultura del trabajo, bueno, es que en Estados Unidos no tienen vacaciones, Luis Fer. Cuando yo digo aquí por trabajo, por contrato, tú tienes 24 o 26 días naturales al año, se me quedan mirando como, perdona, la gente no coge vacaciones, trabajan un montón. Y los días de vacación, pues tú los puedes ir ganando conforme coges veteranía en la empresa. O sea, más años en la empresa es más años, más días disponibles de vacaciones. Flipan. O sea, que el estado de bienestar... Mira, hace un tiempo entrevisté a Luis Mongemalo para Value School. Un tipo también en ideas muy libertarias, muy capitalistas. Bien, Luis me dijo algo así como: está la entrevista en Value School para quien la quiera ver y yo lo recomiendo. Luis Mongemalo en Value School, una entrevista de 1 hora. Me dijo: mira, el sistema en el que estamos actualmente ha matado nuestro instinto de supervivencia. Somos una nación, unos individuos que nos han abotargado, o abotagado, que creo que se dice así, sin la R, las ganas. Y yo, cuando hablaba con Luis, pensaba en la película de Rocky 3, donde Apollo Creed le dice a Rocky: has perdido la mirada del tigre, the eye of the tiger. Tú ya has ganado un montón de títulos y viene aquí MA, el del equipo A, y te pega una paliza que te deja baldado y al campeón demuestra que es poco menos que un guiñol. Es una caricatura de boxeador, porque se te ha ido las ganas de ganar, el ojo del tigre, y hay que recuperar esa mirada del tigre. Luis decía: nos han capado el instinto de supervivencia y la gente se conforma con 1.500 euros al mes, con ser funcionario, porque no crees que puedas aspirar a más, o peor, no crees que tú puedas tener derecho a pedir a tu vida más que eso. Y eso es una forma lamentable de ir por la vida. ¿El Estado planificador ha ganado entonces? Claro, hombre, ¿cómo no va a ganar? Porque a ti te prometen seguridad, son promesas que tú sabes que son falsas. Mira, por ejemplo, remontándonos al comienzo de la conversación, ¿por qué yo pienso que en España secularmente ha habido mala cultura financiera? Pues porque había 2 promesas de las que nadie cuestionaba. Número 1, el sistema se va a ocupar de ti cuando seas jubilado, que seas mayor. Nadie ahorraba para la jubilación ni se preocupaban. ¿Por qué? Porque el Estado proveerá y ha proveído. Es decir, o ha provisto. Yo creo que son los 2 participios correctos. Si no, disculpen. Provisto... Como imprimido e impreso, es sí, igual, ¿no? Es. Vale, entonces el asunto es que un pensionista actual que ha cotizado por la base máxima 35 años, se está enchufando en 14 pagas unos 2.400 euros netos en la cuenta corriente, con la casa pagada, los hijos fuera y mi vida resuelta. Mucha gente no gana eso. En los cursos de Value School, cuando hacemos simulaciones, ponemos un sueldo neto de 2.000 euros y tenemos que hacer una observación de, por favor, que no es una exageración, vamos a hacer una cosa que nos dé para jugar, porque 1.200 no te da para muchas cosas, ¿vale? Entonces, eso estaba incuestionado. Hace unos años se abrió la caja de Pandora de que el sistema está quebrado. Y ya la gente que escucha a ti, a Value School, empiezan a saber una historia alternativa. Cuando contamos esto en los cursos de Value School, hemos tenido críticas, porque nos llaman que hacemos política neoliberal y de fascismo, de fachas. No, mira, que yo te explique la realidad que el Masaiz no te quiere decir. Una persona que se gana notas de la comunidad en X todos los días por difundir información bastante cuestionable acerca de la realidad de las cuentas del Estado, ¿de acuerdo? O de lo que compete a la seguridad social y a las pensiones. Eso no me hace a mí fascista ni turboliberal. Si tú no quieres escuchar eso, lo harás a riesgo y cuenta tuyo.
¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un cajón de Pandora que no se abrió hasta hace bien poco. Y el segundo se abrió con las preferentes de Caja Madrid, que era la creencia de que si yo quiero asesoramiento financiero y tengo que irme al bancario de la oficina, que es José Luis, que es el director, que me da los calendarios y que a mi hijo le da el caramelito o lo que sea. Cuando se destapó aquello con los escándalos del control político de las entidades de las cajas, que no nacieron como entidades políticas, y se vio que aquello era un patio de monipodio que las desvencijaron y que lo que ofrecía el bancario era lo que le convenía venderte por sus objetivos, aquello, la gente se quedó huérfana. Huérfana respecto del futuro, ¿qué va a ser de mi jubilación el día de mañana? Y huérfana respecto del presente, ¿qué hago con estos pocos ahorros que tengo, que me han dicho que me están sajando a comisiones para no darme nada? Y de repente, durante mucho tiempo la gente estuvo huérfana y hoy en día ya existen Value School, los locos de Wall Street, Tu Dinero, donde una generación que es la de ahora por supuesto los jóvenes se han formado con los youtubers y son sus referentes. Un joven no va a ir a firmar un fondo de inversión en una oficina bancaria ni espera hacer cola delante de un mostrador. Joven me refiero, pues no sé, de 30 para abajo. Todo en el móvil. Pero hay gente que tenemos ya los 50 o los 40 y muchos que hemos vivido esa época de transición, donde yo todavía compré acciones y cambiaba divisa yendo a la oficina de banco a firmar un montón de papeles, y hoy en día ya lo hago todo, espero que lo pueda hacer con el móvil, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido que aprender, somos hijos de un sistema donde esos pilares se derrumbaron y lo vimos derrumbar. Desde luego. Y eso ha cambiado mucho y ha cambiado el juego completamente. Citabas a los youtubers y nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo, pero sí que creo que nos da tiempo a una reflexión sobre uno de los fenómenos que yo creo que son más prometedores del mundo en el que vivimos, con todas las amenazas que tenemos sobre él, etcétera, etcétera. Pero sí que creo que la llegada de un elemento que ha conseguido descentralizar el control del mainstream y la composición de opinión en España nos da la llegada de ese elemento esperanzas para que puedan germinar esas ideas liberales, esas ideas capitalistas, que es la irrupción de los youtubers y el éxito que han tenido los youtubers. No todos, han tenido éxito algunos no comparten esas ideas libertarias y tienen su público, pero sí es verdad que empezamos a tener mucha gente dentro del mundo de YouTube que está aglutinando unas audiencias mucho mayores en muchos casos que los grandes tótems de la creación de opinión en España, sobre todo de la creación de opinión de la izquierda, que es la mayoritaria, y que están consiguiendo la atención de muchos jóvenes que empiezan a despertar y a querer salir de ese marco mental del que hablabas antes, del funcionariado, de ganar el dinero justo para poder vivir, de esperar a la pensión, de ese marco mental que tenemos en España. ¿Cómo estás viendo tú este fenómeno de los youtubers y compartes que es un hilo de esperanza que tenemos o crees que no va a llegar a germinar? Vamos a ver, a lo que estamos asistiendo es al desplazamiento del lugar donde se forma la opinión. Se ha desplazado a las redes sociales y a la creación de contenidos en Internet. Pero la batalla y la lucha simplemente se ha trasladado ahí. ¿O acaso no hay youtubers que siguen consignas del gobierno y que son programas financiados por cadenas o por grupos de comunicación muy poderosos en los medios tradicionales, en radio, por ejemplo, o en televisión, que saben... O sea, simplemente se ha desplazado a un lugar que es nuevo. ¿Por qué? Porque la gente ya no consume televisión en su televisor y no se compran el teleprograma o la teleindiscreta para ver qué echan a las 4:30. Todo lo demás, pues se va a reproducir igual. Va a haber la opinión mayoritaria que va a ser difundida, vamos, con cañones potentísimos en ese ámbito, que es el del YouTube o lo que sea, y va a haber otro espacio para otras opiniones, como también lo hay en la radio. Aquí tenéis una casa que emite. Es decir, sí, no veo que YouTube o las redes sociales sean esencialmente liberales. No lo son. Sean esencialmente no socialdemócratas. No lo son. Sí, ni pero... capitalistas. Bueno, tú y yo lo viste. O sea, cuando se destapó el pastel de que Twitter y YouTube y Facebook habían estado difundiendo cierto tipo de información o silenciando otra, porque al gobierno que había ido a prestarles la visita, yo desplazo a un tipo de mío, llámese FBI o lo que sea, a decirte, oye, esto me lo tapas.
Claro, ahí ya te das cuenta de que no, naturalmente no tiene por qué ser un lugar donde no se cometan los vicios de los medios de comunicación, el legacy media que llaman en inglés, ¿no? Tradicionales. Entonces, simplemente yo veo que la batalla, el juego de la creación de opinión se ha desplazado a otro lugar. El problema es que actualmente es el lugar de los jóvenes. Y en sociedades viejas, como es la nuestra, el problema es... Tarda más en llegar. Ahí está, es decir, todavía no han llegado. Los jóvenes siguen estando en la televisión, por eso se hacen los programas de televisión, por eso pues pregúntale a Gurlian y Prisa, ¿no? Por eso están ahí pegándose de puñaladas para hacerse una tele nueva, cuando la tele iba a decir no me ve ni Dios, no, la ve muchísima gente muy mayor. Efectivamente. Pero yo creo que, fíjate, que tenemos ahí esa ventaja, porque estoy contigo en que la batalla no se apacigua, sino que se traslada. Pero sí es cierto, yo creo que los tentáculos de la pulsión política por el control del mensaje todavía no está llegando, no está sabiendo cómo llegar, por ejemplo, a YouTube. Lo está intentando, ha creado programas de televisión para tratar de desacreditar a los youtubers, literalmente lo han hecho, programas de esas características, pero continúan en coger a Sálvame y llevárselo a la tele pública, en controlar todo el mensaje que se emite a través de televisión, pero no están sabiendo muy bien cómo conseguir que a lo largo del tiempo han sabido cómo atacar al que tenía el mensaje contrario. Ahí estaba el antenicidio, que en esta casa lo conocemos perfectamente. Ahí ha estado cuando Federico Jiménez Los Santos estaba en COPE con Luis Herrero y de repente se entendió que no se podía tolerar una voz como la de Federico Jiménez Los Santos. Se vino a por él y fue por eso por lo que nació esta emisora. Y con dificultad, pero hemos conseguido ir encontrando el camino. Y también el Estado, el poder, ha ido sabiendo cómo acotarlo. Mi sensación es que en Internet y en YouTube, aunque van encontrando medios, todavía no saben muy bien cómo ir cortando ese mensaje. Y lo cierto es que cada vez, aunque poco a poco, hay más jóvenes, fundamentalmente, que acceden a estos mensajes que son impensables dentro del mainstream. Mira, para mí la clave es que siga siendo un ámbito donde la competencia, donde los costes de la barrera de entrada sea mínima, es decir, que cualquiera pueda montarse un pequeño estudio y empezar a emitir, y eso se está cumpliendo. Existe YouTube, existe Rumble, existe Odyssey, existen un montón de plataformas con contenidos más transgresores o menos del pensamiento, digamos, dominante. Bueno, pues mientras eso se permita, y debería, a mi juicio, esa competencia siempre al final, sabes tú, que favorece al consumidor porque le da una mayor oferta y a unos costes menores. Bueno, mejor calidad a mejor precio. Y todos contentos. Y el mercado proveyendo. Muchas gracias, Luis Alberto. ¿Qué se ha pasado? Querido Luigi. Entrevista. Oye, ¿te lo has pasado bien? Volando, muy bien. ¿Sí? Sí. Yo mejor. Muchas gracias. Por fin te he traído como protagonista de una gran historia, que es la que hemos contado en esta hora y media. Lo he disfrutado mucho, espero que lo hayas hecho tanto como yo, Luigi, y a ustedes les digo que espero que hayan disfrutado tanto como nosotros aquí charlando de las cosas que nos gustan. Luigi, hasta la próxima. Encantado de estar aquí. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Ya saben que cada día, de lunes a viernes, les espero aquí a las 12, como siempre. Pásenlo muy bien.